Bienvenidos a este proceso de capacitación en protección radiológica. Mi nombre es Geraldine Gómez Lobo, soy ingeniera biomédica y oficial de protección radiológica para la empresa CIGAR. El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido que todas las empresas prestadoras de servicios de salud que tengan en sus instituciones equipos emisores de radiación ionizante deben implementar a nivel interno un programa de capacitación en protección radiológica. Este programa de protección radiológica va enfocado a esos trabajadores ocupacionalmente expuestos, también a aquellos que no son ocupacionalmente expuestos, pero que en función de las actividades que realizan dentro de la institución, pues también se ven implicados en el uso de estos equipos, y también para los directivos. Esas capacitaciones deben ser dirigidas por el encargado de protección radiológica o por el oficial de protección radiológica, según sea el caso. Demos inicio entonces a esos riesgos derivados para la salud debidos a una exposición. Antes de explicar cuáles son los tipos de exposición a los que nos enfrentamos, es importante entender que nosotros ya vivimos en un mundo que es naturalmente radiactivo, que todo el tiempo estamos recibiendo radiación, sea del medio ambiente, sea de los alimentos que consumimos o sea pues del espacio en general. Nosotros pues estamos recibiendo radiación de los alimentos, por ejemplo cuando consumimos banano y plátano, que es un alimento rico en potasio, y entre todo ese potasio que contiene pues también está presente el potasio 40. También recibimos radiación del medio ambiente, por ejemplo con el gas radón, que es uno de los mayores contribuyentes a la radiación para nosotros los seres humanos. Antes de comenzar a explicar cuáles son los tipos de exposición a los que nos enfrentamos, es importante que también diferenciemos y tengamos claro dos conceptos que son fundamentales. Uno, que es una práctica, y que es una intervención. Cuando hablamos de una práctica, estamos hablando de esas actividades humanas a consecuencia de las cuales se van a ver incrementados los niveles de exposición a la radiación. Y cuando decimos que se ve incrementado el nivel de la exposición a la radiación, es porque, como les estaba explicando anteriormente, nosotros ya vivimos en un ambiente que es naturalmente radiactivo. Es decir, que cuando realizamos un examen que conlleva el uso de equipos emisores de radiación ionizante, nosotros estamos incrementando esa exposición global, sea de las personas o de un individuo en general. Pero cuando hablamos de intervención, son todas esas actividades que van a estar dirigidas a la reducción de una exposición global. Ahora sí entremos en contexto sobre los tipos de exposición a los que nos vamos a enfrentar. Para iniciar está la exposición normal. La exposición normal es aquella en la que hay certeza o se prevé que se va a producir, ya sea derivado de una práctica o de una intervención, ¿cierto? Es decir, que esta siempre va a estar presente por el simple hecho de tener presentes un equipo emisor de radiación ionizante, porque esos equipos pues están diseñados para emitir radiación. También vamos a encontrar la exposición potencial. Esta únicamente se va a presentar en casos de fallos o emergencias radiológicas con los sistemas de seguridad del equipo o como tal pues de la instalación. También vamos a tener la exposición ocupacional, que como su nombre lo indica, lo sufre el personal ocupacionalmente expuesto. También vamos a encontrar la exposición médica, que esta la sufre el paciente a consecuencia pues, de un examen que se mandó con una orden previa médica. Y también vamos a tener la exposición del público. Es el riesgo de exposición ocupacional que vamos a sufrir las personas que estamos en los servicios de radiodiagnóstico va a ser por irradiación externa, ¿cierto? Eso se debe a que nosotros solamente nos vamos a irradiar cuando le damos la orden al equipo de que emita radiación. De lo contrario, pues no va a haber radiación en la instalación ni cerca del equipo. También porque el haz directo de radiación va dirigido únicamente al paciente y no a nosotros. Y también porque nosotros nos vamos a proteger de esa radiación dispersa, que es alrededor del 30% aproximadamente. Cuando incluimos los conceptos de acción directa y acción indirecta, nos estamos refiriendo a esos mecanismos a través de los cuales la radiación interactúa con la materia biológica, específicamente con el ADN. Esa acción directa ocurre cuando la radiación interactúa directamente con nuestra molécula de ADN, generándole un daño, y la acción indirecta ocurre cuando la radiación interactúa por medio del agua con nuestra molécula de ADN. Tanto para la acción directa como para la acción indirecta se van a efectuar unos daños a nivel de la molécula de ADN,
y estos daños pueden verse como rupturas de los puentes de hidrógeno, también como rupturas de las hélices o también como daños en los pares de bases nitrogenados. A causa de ese daño, ya sea pues por los radicales libres, se van a presentar dos escenarios, ¿cierto? Que van a depender del mecanismo de reparación de la célula. Esos dos escenarios pueden ser un daño letal o un daño subletal. Hablamos de que el daño es letal cuando se genera una muerte celular en masa, ¿cierto? Es una muerte celular significativa que nos va a generar un efecto determinístico. Y el otro escenario que se nos puede presentar es un daño subletal, que acá se pueden presentar también tres vías. Una es que la célula trata de repararse, se repara y queda normal, que es el caso esperado. El otro caso que se puede presentar es que la célula se daña, trata de repararse y lo logra, pero se repara con una mutación y acá ya estamos o comenzamos a hablar sobre un efecto estocástico, ¿cierto? Es decir, un efecto netamente probabilístico. El otro escenario que se puede presentar es que la célula fue afectada, trata de repararse y no lo logra, entonces ella misma inicia su apoptosis, es decir, una muerte celular programada. Sí. Entonces, en ese cuadro comparativo entre un efecto determinista y un efecto estocástico, tenemos que el mecanismo de un efecto estocástico es una lesión subletal de una célula, de una o de pocas células. En cuanto a la naturaleza de los efectos estocásticos, son somáticos, es decir, netamente del individuo, o heredables, es decir, cuando se genera en células germinales, mientras que los efectos determinísticos son netamente somáticos. Cuando hablamos de la gravedad, los efectos estocásticos son independientes de dosis, pero es importante tener presente que si nos exponemos más a la radiación y a dosis más altas y a tiempos más prolongados, pues vamos a tener muchas probabilidades más de desarrollar un efecto estocástico, ya que este no difiere si es una dosis pequeña o si es una dosis alta. En cuanto a los efectos determinísticos, si tienen una dependencia a la dosis y si tienen una dosis umbral. En cuanto a la aparición de los efectos estocásticos, es tardía en el orden de los años, y en cuanto a los efectos determinísticos, es inmediata o tardía en el orden de unos pares de meses. Teniendo en cuenta todo lo anterior, hablemos ahora un poco sobre esa protección y seguridad radiológica que debemos tener presentes para reducir los riesgos derivados a una exposición. Colombia, como miembro de varias organizaciones como la Organización Internacional de Energías Atómicas, debe acoplarse a todas las normativas que estas nos indican, como lo es la colección 115 de protección y seguridad radiológica, ¿cierto? Que son las normas básicas internacionales de seguridad y protección radiológica para las radiaciones ionizantes. Entonces ellos nos entregan unos lineamientos que siempre van a estar dirigidos a esa protección y seguridad radiológica de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Y ellos definen que todo siempre inicia desde las responsabilidades de todos los niveles de la organización. Es decir, que desde que se contratan siempre debe estar claro cuáles son las funciones y el alcance de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. También nos indican brindar información clara y veraz sobre el estado de salud, ¿cierto? Es decir, que los trabajadores ocupacionalmente expuestos desde la contratación deben brindar información importante sobre el estado de su salud. También portar los elementos de protección y seguridad radiológicas y también los elementos de vigilancia radiológica. Llevar siempre el registro de cada una de las actividades y los resultados de las evaluaciones dosimétricas. También participar de manera activa en los procesos de formación y capacitación. También conocer esos principios y medidas básicas de protección radiológica. Recordemos entonces que esos principios básicos de la protección radiológica son tres, están definidos por la justificación, optimización y limitación. La justificación, que nos indica que no podemos hacer uso de equipos emisores de radiación ionizante si estos no significan un beneficio neto positivo para la salud del paciente comparado con los efectos nocivos a la radiación ionizante. Quien debe emitir esa justificación es el médico tratante y lo hace por medio de una orden médica. En el principio de optimización, que está implícito el principio ALARA, que por sus siglas en inglés traducen literalmente al español tan bajo como sea razonablemente posible, nos indica que las dosis de radiación que usemos con nuestros equipos
o relacionado a nuestras prácticas se haga con dosis que sean tan bajas como sean razonablemente posibles. Y para la limitación, no superar esos límites de dosis que ya están establecidos por la normativa nacional. Recordemos que son 100 milisievert en un periodo de 5 años, aproximadamente 20 milisievert por año. Para el cristalino también está definido que son 20 milisievert en un periodo de un año y para las extremidades 500 milisievert por año. En cuanto a las medidas básicas de protección radiológica, son tiempo, distancia y blindaje. El tiempo quiere decir que entre menos tiempo pasemos expuestos a una fuente de radiación ionizante, menos radiación vamos a recibir. En cuanto a la distancia, entre más distancia mantengamos de una fuente emisora de radiación ionizante, menos radiación vamos a recibir. Y en cuanto a los blindajes, es hacer uso de esos elementos de protección radiológica y también de las estructuras blindadas que se encuentran dentro de la institución, porque de esta forma pues vamos a recibir mucha más radiación, ya que están diseñados para atenuar hasta un 98% la radiación. En este ejemplo vamos a observar uno de los eventos o accidentes radiológicos más grandes de la humanidad. Tuvo lugar en el país de Brasil, en la ciudad de Goiânia, en el año 1985. Se trata de una unidad privada de radioterapia que contenía una fuente de cesio 137. La unidad se mudó, dejó la fuente abandonada. Unos chatarreros la encontraron, la desmantelaron y se llevaron la fuente de cesio 137 para sus casas. Una de las propiedades o características del cesio 137 es que en la noche emite una luminiscencia, lo que hace que sea muy atractiva a la vista humana. Para ellos fue muy simple repartirla en las personas pues, que se encontraban en el lugar y en los vecindarios. Esto pues, generó una contaminación muy grande, tanto del área, ¿cierto? Se lograron contaminar 5.000 metros cúbicos. En cuanto a la familia, hubieron 4 muertos y más de 249 personas contaminadas a causa de la radiación. ¿Cuáles serían entonces esas actitudes y comportamientos que deben tener los trabajadores en cuanto a la protección radiológica? Es que se observen todas las reglas y procedimientos aplicables de protección y seguridad radiológica que sean especificadas por el empleador o el titular de la licencia. También que ustedes le faciliten al empleador toda la información acerca de esas actividades laborales pasadas que sean importantes o de interés en cuanto a la protección radiológica, tanto para el bienestar de ustedes mismos como el de terceros. También que conozcan muy bien las normativas nacionales y también las normativas a nivel de la institución para que se abstengan de cometer cualquier acto deliberado y que puedan caer en alguna infracción de la norma. En ese orden de ideas es importante proteger entonces esos órganos que son más radiosensibles: el cristalino, la tiroides, los senos, la médula ósea y las gónadas. También adoptar una proyección más conveniente desde el punto de vista de la protección radiológica, teniendo en cuenta cuál es el examen que se va a realizar y cuál es el estado del paciente. Se hace especial énfasis en que debemos hacer uso de la técnica de colimación, porque esto nos ayuda a reducir el campo de exposición y por lo tanto también nos ayuda a reducir la radiación dispersa. También disminuir los tiempos de exposición. También que en nuestra instalación mantengamos y hagamos uso de la señalización internacionalmente aceptada, que es el trébol magenta sobre fondo amarillo, que está determinado por la ISO 361 de 1975. El tecnólogo debe permanecer siempre en su puesto de control con la puerta cerrada, vigilando al paciente a través del ventanal y haciendo uso del dosímetro a la altura del tórax. Para el servicio de intervencionismo se recomienda que los elementos de protección radiológica sean falda chaleco, esto porque desde el punto de vista ergonómico va a tener una mejor distribución de las cargas. También el uso del protector de tiroides y el uso de las gafas plomadas que deben contener protección lateral. En estos servicios de intervencionismo es importante hacer uso de todos los elementos de protección radiológica que se encuentran al interior de la sala, tales como la mampara y la cortina plomada. Para estos equipos de fluoroscopía es importante que mantengamos las manos fuera del haz directo de radiación. Eso se debe a que estos equipos usan técnicas automáticas de exposición, que cuando un objeto se interpone en la imagen van a aumentar
su técnica. Esto va a significar una mayor dosis de exposición para el paciente y mayor radiación dispersa para el personal. Debemos situarnos al lado del receptor de la imagen. Esto porque el lado del receptor de la imagen va a contener una menor proporción de radiación dispersa y debemos también priorizar esas proyecciones oblicuas y las laterales derechas frente a las laterales izquierdas. Mantener el tubo de rayos X debajo de la mesa y no sobre ella, porque de esta forma estamos cuidando nuestro cristalino, que recordemos que es uno de nuestros órganos más radiosensibles. Hemos llegado al final de este módulo. Espero que la información suministrada haya sido clara y que podamos colocarla en práctica. Muchas gracias. Hasta la próxima.